tema de que algunos trabajan y otros tienen que movilizarse, pero dada la importancia de esta última semana, vamos a ocupar los horarios completos, considerando pues que es las últimas 2 clases. Entonces, por favor, tomemos nota para poder estar siempre en el desarrollo de este curso, que afortunadamente pues vamos bastante cerca de terminar el programa. Así que vamos a continuar. Agradecería si alguien me confirma que tenga visualizada ahí la pantalla. Sí, licenciada, se visualiza. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a retomar algunos temas importantes, recordando que en la sesión pasada hablamos acerca de los órganos jurisdiccionales, analizamos su integración, los sistemas de integración, y en este momento entonces vamos a entrar a hablar de un tema importante que es la función jurisdiccional. Yo le pediría tal vez a alguno de los compañeros que nos pueda apoyar con la lectura de las primeras 2 líneas de esta lámina que estoy proyectando, que definen a la función jurisdiccional. Alguien que nos pueda apoyar con la lectura. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Función jurisdiccional. Función ejercida por el órgano creado por el Estado para que se administre justicia, sostenido en la delegación soberana del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces cuando hablamos acerca de la función jurisdiccional, vamos a hablar precisamente de esa función que se ejerce por un órgano. Ese órgano es creado por el Estado y su objetivo es precisamente el hecho de que administre justicia, y recordemos pues que hay un sostenimiento de este órgano a través de la delegación soberana del pueblo. Recordemos pues que nuestro sistema jurídico y político, específicamente a nivel Guatemala, recordemos que vivimos en una república, y por eso entonces debemos recordar que la democracia es quien perdura de alguna forma en el quehacer de nuestras actividades propiamente dentro de la sociedad. Y recordando que la democracia hace referencia a esas voces del pueblo que deben ser escuchadas y que deben ser reflejadas a través de la delegación de poder, pues sin duda alguna el pueblo no puede estar juzgando al mismo tiempo y ser juzgado, ¿verdad? Habría un conflicto de intereses. Nosotros como pueblo guatemalteco delegamos soberanamente nuestro poder, el poder que ejercemos en democracia, a través del voto en nuestros diputados. Y son ellos quienes en algún momento pues eligen cortes, como ya lo vimos hace algunos días en las clases pasadas, nos dimos cuenta cómo a nivel jurisdiccional, en el más alto nivel, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, encontramos de alguna forma la integración a través del Congreso, como el Congreso, que es quien nos representa, sostiene también de alguna forma aquellas vacantes que deban de subsanarse en algún momento. Entonces, la función jurisdiccional descansa realmente en esa acción propia del Estado respecto a administrar justicia, y lo hace por el conducto de un órgano jurisdiccional. Y por eso entonces es imperativo que estudiemos la definición de jurisdicción. Hemos hablado durante el desarrollo de nuestro curso acerca de la jurisdicción, entendiendo a la misma como aquella que va a coadyuvar a la administración de justicia. Pero acá yo les pongo una definición muy sencilla para que no sea tan fácil que se nos olvide esta definición. Y es que cuando hablamos de jurisdicción vamos a hablar de una facultad, ¿verdad? Una facultad es aquello que se puede hacer. La jurisdicción descansa básicamente en ser la facultad que va a revestir a un órgano. Recordemos que un órgano de carácter jurisdiccional, que ya vimos en la clase pasada cómo se define un órgano jurisdiccional, cómo se integra y su quehacer. De esa cuenta, entonces, entendemos que es esa facultad que reviste a un órgano y sus integrantes, es decir, la jurisdicción no solo reviste al juzgado como tal, sino a quienes ejercen precisamente el liderazgo dentro del mismo, en este caso a los jueces.
Entonces es esa facultad que reviste a un órgano, reviste a sus integrantes para ejercer e impartir justicia. Entonces, naturalmente, puede que yo sea una funcionaria pública que ejerza función pública, pero no siempre por ser funcionaria pública voy a ejercer jurisdicción, ¿sí? En sí, la jurisdicción puede definirse como esa facultad, esa investidura que se tiene para impartir justicia y que la tienen exclusivamente quienes han sido juramentados para ello. En este sentido, pues naturalmente únicamente los jueces y magistrados, ¿verdad? Que han sido juramentados y que han agotado un proceso en ley para poder ostentarla. Es decir, no cualquier persona o servidor público va a ejercer jurisdicción. Solamente vamos a darle acceso a algunas personas que han estado pidiendo acceso. No sé si van a lograr ver la presentación ahorita. Listo, ya estamos nuevamente. Muy bien, entonces, ¿por qué no debemos olvidar esa definición de jurisdicción? Porque es imperativo recordarla al momento de identificar quién está facultado para impartir justicia dentro de un órgano jurisdiccional. Y eso va muy de la mano precisamente con definir qué sucede dentro de un órgano jurisdiccional. Bien, dentro de un órgano jurisdiccional, naturalmente, además de desarrollar el proceso jurídico que ya está establecido en ley, pues vamos a tener diversidad de actos, ¿verdad? Actuaciones o actos. ¿Eso qué quiere decir? Cada una de las partes tomará una postura. Naturalmente vamos a tener un sujeto activo, vamos a tener un sujeto pasivo y ambos en búsqueda bien sea de defenderse o de alcanzar pues su pretensión, naturalmente van a tomar diversas actitudes. Esas actitudes dentro de un órgano jurisdiccional son llamados precisamente actos jurisdiccionales. Y bien, yo acá les pongo las 3 clases de actos jurídicos que podemos ver precisamente en el desarrollo del ámbito del derecho. Y es que podemos hablar, por ejemplo, de los actos jurisdiccionales que hacen referencia a esa actividad jurídica de aplicación del derecho precisamente en el desarrollo de impartir justicia. Pero también tenemos los actos legislativos que hacen referencia precisamente a esas actuaciones inmersas en la creación del derecho, es decir, todas esas actuaciones que se realizan en nuestro Parlamento, en el Congreso de la República. También tenemos actos administrativos, que son actividades técnicas de alguna forma que devienen de la prestación de servicios públicos y que son utilizados en el derecho como un medio y no como un fin. Ejemplo, si usted va y se presenta una ventanilla, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, a buscar un regae, por ejemplo, si usted es contratista del Estado, naturalmente va a ejercer un acto que es un acto de petición, ¿verdad? Va a solicitar, va a presentar documentos. Esa es una actuación frente a un órgano administrativo y que le va a servir no como un fin, porque su fin no es solo presentar un formulario, sino que el formulario es el medio para llegar a su fin, que es obtener su constancia del regae, por ejemplo. Si quisiéramos ser más simplistas, un tema que todo mundo tiene que ver, un ejemplo, la SAT. ¿Cuántos aquí no han ido a tramitar su NIT, por ejemplo? Para llegar y alcanzar su fin, que es tener un registro tributario unificado y tener una agencia virtual y tener acceso, por ejemplo, a sus facturas, a sus declaraciones, para alcanzar ese fin usted tiene que llenar una serie de actos administrativos y que naturalmente los deja plasmados, puede ser a través de un formulario, puede ser a través de una ficha, a través de un memorial requiriendo alguna situación o probando algún descargo de prueba, ¿verdad? Entonces,
En el ámbito administrativo, el acto administrativo como tal, pues nos sirve como un medio para alcanzar el fin. En el ámbito legislativo, por ejemplo, es parte de una etapa que debe agotarse, tal es como el diálogo, ¿verdad? En el ámbito legislativo, recordemos que todo es democrático y todo debe ser consensuado y debe haber mucha apertura al diálogo. Sin embargo, los actos jurisdiccionales, que son los que nos importan, porque son los que se dan dentro de los órganos jurisdiccionales, hacen referencia precisamente a esa actividad que se realiza, serie de actividades que se realizan en la aplicación del derecho. Si nos damos cuenta, únicamente los órganos jurisdiccionales tienen privativamente esa facultad de ejercer jurisdicción, esa facultad de impartir justicia, de aplicar el derecho. Y por ende, entonces, para poder llegar a esa aplicación del derecho, deberán en muchas ocasiones correrse audiencias, deberán analizarse pruebas, deberán presentarse y diligenciarse pruebas y en muchas ocasiones incluso deberán aperturarse incidentes, por ejemplo, cuando existan temas adicionales a un proceso jurisdiccional. Todas estas situaciones, si bien forman parte del proceso, pueden utilizarse estratégicamente según las posturas que tengan cada una de las partes. Por eso es tan importante de alguna forma que el derecho procesal sea conocido por quienes ejercen jurisdicción y por quienes abogan en un juicio por alguien, porque naturalmente hay diversas herramientas, dependiendo del área jurídica en que nos estemos desarrollando, que se pueden utilizar en diferentes tiempos y estratégicamente darnos un buen resultado. Por eso es que hablamos de que los actos jurisdiccionales son de suma importancia para que el proceso avance, pero también para que el proceso de alguna forma pueda desarrollarse en aras de alcanzar un fin. Y bien, entendiendo entonces que la jurisdicción es esa facultad privativa que solamente tienen ciertas personas que ejercen la misma, para impartir justicia debemos entender cuáles son los elementos de la jurisdicción. Acá yo les pongo la raíz latina, lo que está en mayúscula es como en latín suena y se escribe precisamente los elementos de la jurisdicción. Pero acá entre paréntesis ustedes van a encontrar precisamente cuál es su traducción al castellano, ¿verdad? ¿Cuál es su traducción? Precisamente para que podamos entenderlo en nuestro idioma. Entonces, la jurisdicción, entendiendo a la misma como esa facultad que va a revestir a un órgano y a sus integrantes para impartir justicia, hablamos de integrantes cuando ese órgano naturalmente tiene un juez o puede tener un tribunal. Naturalmente, vamos a entender dentro de la jurisdicción 5 elementos importantes que son la esencia de la misma. Si alguno de estos elementos no existe en alguna acción o en algún accionar, naturalmente vamos a estar fuera de la jurisdicción. Entonces, estos 5 elementos son la esencia de la jurisdicción. El primer elemento es el notio, y el notio se traduce como ese conocimiento de causa. Cuando hablamos del conocimiento de causa, naturalmente estamos haciendo referencia a esa primera acción que realiza cualquier sujeto activo para ir a un órgano jurisdiccional y que la causa sea conocida por el mismo. Es decir, la jurisdicción no se puede ejercer desde un punto de vista en el cual ni siquiera se haya tenido conocimiento de la causa, es decir, iniciando procesos ilógicos. Y quizá para ustedes les puede sonar raro, ¿verdad? ¿Cómo es que la licenciada habla acerca de procesos, del inicio de procesos que ni siquiera sean conocidos, de causas que no sean conocidas? Fíjense que hoy en día eso suena burdo, ¿verdad? Porque hoy en día eso no sucede. Pero antes de que se fijaran estas posturas, por ejemplo, en el derecho romano, previo a que nuestro derecho romano se desarrollara en el digesto, pues de alguna forma sí existían situaciones en las cuales simplemente se juzgaba a ciertas personas o se juzgaba a ciertas naciones por supuestos, ¿verdad? Por cuestiones que nunca hayan sido conocidas, pero que
en algún momento existía un trato un tanto inquisitivo por parte, en su momento, de los emperadores, ¿verdad? Recordemos que Roma tiene una etapa oscura en la cual pues surge un imperio muy grande y naturalmente los emperadores de turno pues maltrataban y acusaban a cuanta persona no estuviera de acuerdo con ellos, ¿verdad? Y naturalmente en ese momento esta situación sí se daba. Los órganos de justicia que eran naturalmente muy apegados al sistema de gobierno o de quien ejerciera en su momento el gobierno, ¿verdad? El imperio, por decirlo de alguna forma, o fuera emperador, pues en tanto ellos tuvieran esa vinculación sobre quien impartía justicia, pues existía de alguna forma la facultad de juzgar, de castigar, de impartir una supuesta justicia contra causas que ni siquiera habían sido conocidas. Ven que el notio hace referencia al conocimiento de causa. Y no solo es ir a un órgano jurisdiccional y decir, órgano jurisdiccional, tengo este problema, ¿verdad? El conocimiento de causa va más allá en el sentido de indagar. Por eso es que en el proceso penal, por ejemplo, existe una audiencia específicamente para intimar los hechos, para informarle al acusado o a la acusada sobre los hechos sobre los cuales pues existe irregularidad y que existe pues una orden de captura, ¿verdad? Para que esta persona también pueda ejercer su defensa, pero naturalmente en cualquier proceso jurídico ustedes van a encontrar un elemento que nunca va a desaparecer, que es el elemento probatorio. Eso nos lleva a tener un conocimiento pleno de causa, es decir, no solo escuchar a la parte activa, que es natural y es propio, ¿verdad? Que el hecho de que alguien en su acción, en su derecho de acción y de petición ante el Estado vaya y pronuncie y manifieste algún problema que tenga y que eso riña con la ley, pero que también de alguna forma se garantice que esa causa sea conocida a profundidad, que existan pruebas, que naturalmente se le permita a la parte contraria ejercer su defensa. Entonces, el notio es eso, ¿verdad? Cualquier persona que ejerza jurisdicción no debe dejar escapar un elemento importante de la jurisdicción, que es el notio, es decir, indagar sobre la causa, tener conocimiento de causa, un conocimiento pleno, un conocimiento de la versión de ambas partes, un conocimiento basado en el sistema probatorio, entre otras situaciones que pueden aportar a ese proceso jurídico. Luego hablamos del siguiente elemento de la jurisdicción, que es el vocatio, y su traducción al español es citación a juicio. Y aquí nos damos cuenta cómo, para que exista un conocimiento pleno de causa, citamos a juicio. Todos sabemos que tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil y en el ámbito laboral, y pudiéramos hablar de cualquier ámbito del derecho, todo proceso nos lleva a tener un llamado a juicio, una citación a juicio. Y eso es natural porque ambas partes deben estar presentes al momento de hacer la valoración de los hechos. Recordemos que el juicio precisamente nos lleva a hacer una valoración técnica, una valoración jurídica acerca de lo que estamos conociendo. Entonces, el vocatio hace referencia a esa citación a juicio. Y eso es sumamente importante porque dentro de esa citación a juicio se refleja precisamente un derecho que es un derecho de plena defensa, un derecho de defensa que consagra nuestra Constitución, pero también ese emplazamiento que se hace a las partes para que ambas acudan al órgano jurisdiccional y naturalmente no haya una mediación, ¿verdad? Que no haya un tercero llevando y trayendo, sino que se materializa el principio de inmediación. Es decir, cada vez que alguien ejerza jurisdicción, cuando digo alguien, naturalmente estoy hablando de un juez o de un tribunal, cada vez que se ejerza esa jurisdicción, no se debe olvidar que el vocatio es función esencial para que ejerza jurisdicción correctamente, es decir, citar a juicio, llamar a juicio. Y ustedes lo ven reflejado, por ejemplo, en el proceso civil,
Cuando se emplaza a una persona para que llegue en el proceso laboral, también se emplaza a la entidad que esté demandada para que se presente y haga saber su descargo, ¿verdad? Haga saber los motivos por los cuales se opone a cierta acción por parte del sujeto activo. Luego tenemos un elemento más, para mí el más importante, que es el coertio. ¿Y eso qué significa? El castigo o la coerción. Bien, cuando hablamos del castigo o la coerción, pues estamos haciendo referencia precisamente a esa acción propia del derecho respecto a castigar o bien a imponerse sobre una situación. Y pensamos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto por el cual un ser humano eleva sus problemas a un órgano de Estado? ¿Sí? Pudiéramos tener experiencias, por ejemplo, de conciliación, en donde nos sentamos a platicar, dirimimos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo y cumplimos nuestras obligaciones, por ejemplo, si estuviéramos en el ámbito civil. Pero ¿por qué en muchas ocasiones en cualquiera de las dos partes que forman parte, valga la redundancia, de un negocio jurídico se rompe precisamente esa conciliación o ese ánimo de diálogo? Naturalmente eso sucede cuando ya existe una rebeldía por parte de quien debe cumplir una obligación, existe una actitud en la cual es imposible conversar o alcanzar consensos y naturalmente se debe elevar ese problema a un órgano jurisdiccional. Atendiendo que el órgano jurisdiccional debe ser neutro y debe atender a un principio elemental del derecho, que es la justicia, y que a través de ese principio va a dar a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Dicho esto, debemos entender que las resoluciones que devengan de parte de un órgano jurisdiccional y naturalmente de quien ejerce jurisdicción, no siempre van a ser positivas para alguna de las partes, ¿sí? Por eso es que siempre hablamos de un castigo, porque lo que buscan precisamente es dar a cada cual lo que se merece. Y si hay una pugna, y si hay una litis, y si hay un problema, naturalmente es porque alguna de las dos partes se portó mal. No sabemos cuál, ¿verdad? Porque todo depende del caso. Pero naturalmente la ley es así, la justicia es así, está dando a cada cual lo que se merece, lo que dio. Y si alguien se ha portado mal, devendrá un castigo. Y un ejemplo claro es el ámbito penal. Es decir, a ninguno le gusta ser condenado a 10 años de cárcel. O a ninguno, por ejemplo, le gustará ser condenado a una determinada cantidad que debe pagarse en fianza para no ir a la cárcel. A nadie le va a gustar, pero es naturalmente la acción propia de la jurisdicción. Y por eso es que vemos hoy en día cómo es que muchos movimientos democráticos no están de acuerdo con la función jurisdiccional, porque esa es una dicotomía, ese es un problema necesario para que coexista la democracia y para que coexista el derecho, ¿verdad? El derecho por inercia es coercitivo, se impone y naturalmente los movimientos sociales y democráticos no lo hacen así. Entonces, cuando hablamos precisamente del coertio, pues hacemos referencia a esa imposición que de alguna forma se ve materializada a través del ejercicio de la jurisdicción. Al momento de impartir justicia podemos castigar, pero también podemos imponernos. Coercitivo o coerción significa imponerse forzadamente y eso es natural. Yo les pongo un ejemplo. Si iniciamos un proceso jurisdiccional porque un padre, por ejemplo, no cumple con una pensión alimenticia, que es un ejemplo muy común, quizá el padre no lo hace porque sus oportunidades económicas no son las mejores, pero ni siquiera da lo que puede, sino que no da nada, o simplemente no lo hace porque es una persona desobligada, puede ser moralmente hablando, ¿no? El juez deberá agotar los recursos, deberá agotar las etapas procesales y deberá determinar la cantidad, una cantidad apropiada, apegada a la capacidad de pago del padre, en la cual el padre pues deberá contribuir y se firmará un convenio en el cual, o una resolución en la cual
pues establecerá la obligación del padre hacia el menor en materia de plata, ¿verdad? ¿Cuánto deberá pasarle de dinero al niño, al menor, para su educación, para sus alimentos, entre otras situaciones, ¿verdad? Cuando esto sucede, no todos estarán de acuerdo en el monto quizá que consigne el juzgador. Puede ser que el trabajo del señor padre de este niño pues dependa mucho, tal vez es agricultor, tal vez es comerciante, y dependerá de la situación climática, por ejemplo, para que sus cultivos sean buenos, ¿verdad? O puede ser que esta persona sea contratista y quizás no tiene obra en ese momento adjudicada, no sabemos, ¿verdad? Pero en algún momento no siempre va a estar de acuerdo quien está obligado a pagar, porque naturalmente si el conflicto empezó porque no pagaba, el monto sobre el cual deberá pagar y la obligación como tal de pagar no será nada agradable para esa persona. Pero recordemos los postulados de la jurisdicción, ¿verdad? Impartir justicia. Y no olvidemos que justicia precisamente se define por dar a cada quien lo que se merece. Tiene un hijo, tiene la obligación de sostenerlo hasta su mayoría de edad. Punto. Es lo que se merece. Claro, puede ser que en su mente diga, sí, pero mi niñez no fue fácil. Sí, pero en sentido estricto eso no afecta las obligaciones propias de traer a un niño al mundo. Me quedo con eso, ¿verdad? Y vamos con la siguiente, el siguiente elemento de la jurisdicción, que lo voy a pronunciar como se escribe, ¿verdad? Para que no nos confundamos, que en latín se traduce precisamente como judicium y lo pronunciamos acá en español como declarar el derecho. El judicium precisamente hace referencia a que al momento de ejercer jurisdicción, además de imponer una resolución, la resolución no es negociable, sino que es algo que resuelve soberanamente el órgano jurisdiccional, deberá declarar un derecho, ¿sí? Es decir, los derechos ya existen. Sin embargo, en muchas ocasiones, y esa existencia, esa creación del derecho, se agota a través del organismo legislativo. Pero cuando hablamos de declarar el derecho, hacemos referencia de cómo un órgano jurisdiccional estudia una situación, la comprende en su parte de hechos como tal, en su parte coloquial, pero también en su parte técnica, ¿verdad? En los fundamentos de derecho que le atañen y realiza un balance para poder declarar si un derecho le asiste o no a una persona. Es decir, si un derecho que ya está creado en ley le asiste a una situación que ha sido puesta de conocimiento en un órgano jurisdiccional. Y yo se los voy a traer al plano penal porque sé que ustedes en este semestre aprendieron, por ejemplo, algunos términos importantes en derecho penal, como es precisamente el hecho de encuadrar un delito en una conducta, tipificarlo, ¿verdad? Ese ejercicio de tipificar, si bien lo vemos mucho más resaltado en el ámbito penal, es precisamente un ejercicio propio de quien ejerce jurisdicción, es decir, del juez o de los tribunales o de los magistrados. ¿Por qué? Porque va a tomar la ley que ya existe, que ya ha sido creada por el organismo legislativo, por la Asamblea Nacional Constituyente, según corresponda, y lo va a comparar con las situaciones que han sido puestas de conocimiento de ese órgano jurisdiccional. Y va a tipificar y va a encuadrar conductas con verbos rectores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar si ese derecho le corresponde a la persona. Ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, en un proceso jurisdiccional de tipo penal, reclamando, por ejemplo, en algún momento lesiones que pudieran ser graves, ¿verdad? Que en un estadio sucedió una situación por un equipo de fútbol, alguien me lastimó y me causó una lesión grave, ¿sí? Esto puede suceder, es lo más común, ¿verdad? Que a veces uno ni siquiera busca el problema, sino que el problema llega a la persona. Bueno, puede suceder. Yo llego, me sucede esto, busco auxilio médico, pero también posteriormente
Como conozco a la persona que me hizo ese daño, busco ese auxilio en los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? E inicio precisamente reclamando no solamente el castigo para esa persona por la lesión grave que me causó, sino también recuperar los costos que naturalmente surgieron derivado de los lastimosos daños, ¿verdad? Que sufrí en mi cuerpo. Y que naturalmente eso me lleva a pensar en un efectivo gasto. Y ese gasto se materializa precisamente en esos daños y perjuicios, ¿verdad? El juzgador recibirá por su parte un escrito de parte mía en donde yo esté diciendo, contando la situación como tal, cómo sucedió todo en el estadio, cómo conocí a la persona, pero también va a recibir un fundamento de derecho mío, ¿verdad? En donde yo le estoy reclamando una conducta que ya es sancionable, ¿verdad? De conformidad con el Código Penal y que tiene una sanción y que además de eso le estoy pidiendo que me restituya mi plata, ¿verdad? Que me devuelvan lo que yo gasté sin buscarlo, porque al final lo hice por mi salud. Puede suceder que en algún momento esto lleve tiempo porque es un ejercicio que debe valorarse, debe corrérsele audiencia a la persona que ha sido acusada, debe estudiarse los medios de prueba, pero al final del día, en la resolución, el juez me va a decir a mí si el derecho que yo reclamo, en este caso, la sanción que yo estoy reclamando para una persona, me asiste, ¿verdad? Si el hecho que yo describí encuadra con el tipo penal que estoy de alguna forma reclamando en derecho. Y naturalmente, si es así, va a declarar ese derecho a mi favor y va a declarar el derecho de daños y perjuicios a mi favor y va a obligar a la otra persona a que me restituya la plata, a que quizá me haga una disculpa pública, a que pague las multas que tenga que pagar o a que cumpla los años de cárcel que deba cumplir. Es decir, el iudicium hace referencia a ese ejercicio propio de quien ejerce jurisdicción respecto a declarar la existencia de un derecho, ¿sí? Declarar el derecho, es decir, armonizar las situaciones que son puestas de conocimiento y encuadrarlas precisamente con el derecho vigente y con el derecho que se está reclamando. Ok, ¿qué sucedería si yo lo que recibí fueron lesiones graves, pero estoy acusando a la otra persona de un órgano jurisdiccional de asesinato? O la estoy acusando de secuestro. Claro, sí hubo golpes, pero nunca me intentó privar de mi libertad. Bueno, ese es el ejercicio que debe hacer el juzgador. Porque vean, para ustedes que son estudiantes de derecho saben que todo debe ser coherente con lo que pedimos. Es decir, lo que yo pido en mi memorial va a ser coherente con lo que yo estoy viviendo en mi realidad. Ustedes como estudiantes lo saben porque ya hemos ido viendo esto por pasos y mis demás colegas seguramente también les han ido orientando en un proceso lógico, ¿verdad? Un proceso mental lógico al momento de analizar. Pero fíjense que al salir a la calle, al salir allá afuera, hay muchas personas que por trastornos mentales, que por cuestiones emocionales e incluso involuntariamente en muchas ocasiones por afecciones en salud, lamentablemente mienten sobre los hechos que han vivido o en algún momento pues hacen referencia a situaciones que no han sucedido y reclaman derechos que no les asisten. Bien, ese es el trabajo del juzgado, ese es el trabajo de quien ejerce jurisdicción, no solo conocer la causa, no solo dar citación a juicio, no solo resolver por resolver, ¿verdad? Su resolución, el coertio, debe ir de la mano con el iudicio. ¿Eso qué quiere decir? Que su castigo debe de ir de la mano con la asistencia o la declaración del derecho, ¿sí? Verificar que realmente lo que se pida sea legalmente posible frente a lo que ha sucedido, ¿sí? Y naturalmente ese es el resultado para tener pues resoluciones o castigos apegados a derecho. Entonces, yo diría, de estas cinco elementos de la jurisdicción, hay dos elementos hermanos, el coertio con el iudicio, es decir,
debe haber un castigo apegado a la declaración propia de un derecho, ¿sí? No podemos castigar si el derecho declarado no es el correcto, ¿verdad? Y para terminar, el siguiente elemento de la jurisdicción hace referencia al executio. Y este hace referencia a la ejecución. Creo que en algún momento ya lo he platicado con ustedes. Vean, las resoluciones no solo se dictan y ahí murieron. Existe un proceso de ejecución. Naturalmente, todas y todos estamos obligados a cumplir precisamente cualquier resolución de juez, si no, caemos en lo que conocemos también como desobediencia. Eso creo que todos lo tenemos claro. Sin embargo, en muchas ocasiones sucede que las partes no cumplen a cabalidad o cumplen a tientas y entonces quien recibe el cumplimiento de esa resolución naturalmente va a estar inconforme y puede acudir a los órganos jurisdiccionales a buscar la ejecución de la misma, a promover la ejecución de una resolución que fue dictada hace tiempo. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, sucede que el órgano jurisdiccional de ejecución implementa diversos mecanismos para hacer cumplir y respetar esa resolución. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo y esto se da mucho y en materia procesal civil lo conocemos como la vía ejecutiva y de apremio. Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando existen garantías en préstamos, garantías en hipotecas, garantías en diversas situaciones que pueden ser hipotecas o pueden ser prendas. Recordarán que cuando yo hablo de una hipoteca, pues hablo acerca de que di en garantía un bien inmueble para que pues pueda servir de respaldo respecto a un préstamo, ¿verdad? Pero puede haber una prenda, ¿verdad? Que es cuando de alguna forma damos un bien mueble, es decir, no inmueble, sino mueble, que puede ser un carro, que puede ser una computadora, y es lo que comúnmente conocemos como empeño, ¿verdad? Yo fui a empeñar esto para que me prestaran plata, y esta computadora se quedó como garantía. Bueno, esto sucede en muchas ocasiones a un nivel más grande, que es la hipoteca, ¿verdad? Sucede que puede ser que en algún momento pues yo haya ido a hipotecar un bien inmueble, una casa, un edificio, a razón de una determinada cantidad de plata, que se haya resuelto ya en tribunales que yo tenga que pagar esa plata y si no se procede pues de alguna forma a hacer valer la sentencia, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Proceder a ejecutar el embargo sobre la garantía. Y naturalmente la garantía pues es embargada, ¿verdad? Por quien corresponde, entra un proceso de remate y pues se recupera la plata que nunca se pagó. Bien, sucede entonces que la ejecución es hacer valer precisamente por los diversos mecanismos que establezca el órgano jurisdiccional las obligaciones que ya se han visto consignadas en una resolución de juez. Es decir, en muchas ocasiones ni siquiera llegamos a la ejecución ante tribunales de la misma, porque las personas leen su resolución y cumplen, pero cuando ya el incumplimiento es demasiado fuerte, se busca la debida ejecución a través de los órganos jurisdiccionales. De esa cuenta, entonces, recordemos que el executium se contempla como el último elemento de la jurisdicción, dado que en muchas situaciones la ejecución puede ser voluntaria, es decir, la persona conoce sus obligaciones y lo hace, porque de igual forma sabe que puede haber una sanción, o puede ser inducida, ¿verdad? Puede ser a través de un órgano jurisdiccional que lo va a hacer a su manera y que en muchas ocasiones termina lamentablemente perjudicando en sobremanera a quien está obligado a cumplir, ¿verdad? Muy bien. Y vamos con otro concepto muy importante, que es el concepto de competencia. Y es que cuando hablamos de competencia, vamos a hablar acerca de un límite a la jurisdicción. Aquí me gustaría que la persona que nos apoyó con la lectura al principio
nos vuelva a apoyar con la lectura del primer párrafo de competencia. Mucho gusto, licenciada. Competencia. Fija un límite a la jurisdicción, lo cual significa que la facultad de juez de resolver mediante la aplicación de la ley en los conflictos sometidos a su conocimiento está restringida por la competencia. ¿Continúo? Sí, por favor, gracias. Competencia. Se entiende como el ámbito dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente su función jurisdiccional. Muy bien, gracias. Bien, entonces cuando hablamos acerca de la competencia, vamos a hablar de ese límite a la jurisdicción. Si bien recordemos que la jurisdicción es esa facultad de impartir justicia, imagínense que todos los jueces, por tener la facultad de impartir justicia, fueran por la calle impartiendo justicia. Imagínense que fueran por todo un municipio impartiendo justicia y cada uno diera una resolución diferente. Y entonces tenemos a un ciudadano confundido, porque el mismo ciudadano recibe 3, 4, 5, 6 resoluciones con diferentes interpretaciones, porque cada juez tendrá su especialidad, ¿verdad? Entonces, por eso es necesaria la competencia, porque la competencia, como bien lo dice este primer párrafo, significa esa facultad del juez de resolver a través de la ley en los conflictos sometidos a su conocimiento de manera restringida. Y eso no quiere decir que no va a haber un pleno razonamiento, sino que, como bien lo dice aquí ya la propia definición de competencia, la competencia es el ámbito dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente su función jurisdiccional. Es decir, es darle un ámbito propio de desarrollo, de impartir justicia a cada uno de los jueces o de las personas facultadas para ello, magistrados, tribunales. Y en ese sentido, entonces, podemos entender que ese ámbito pues va a tender precisamente a, por una parte, la especialidad que cada uno tenga. Por eso es que vemos jueces penales, vemos jueces laborales, vemos jueces civiles, vemos jueces de lo contencioso administrativo, es decir, se le asigna un ámbito, una especialidad a cada uno de los jueces, un tema para que puedan resolver única y exclusivamente sobre ese tema, ¿sí? Para empezar, y por eso es que se define a la competencia como ese ámbito dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente su función jurisdiccional. La competencia se va a establecer de las siguientes formas. Vean, por medio del territorio. Yo les quisiera poner un ejemplo. Imagínense que en el departamento de Guatemala todo lo laboral se conociera en un solo juzgado, ¿verdad? Claro, naturalmente hay juzgados laborales, quienes los conocen, ahí en zona 10, hay un centro de servicios auxiliares de justicia que recibe todas las causas laborales y las distribuye en diferentes juzgados que naturalmente pues atienden esos temas, ¿verdad? Pero el tema del territorio nos ayuda a que, en primer lugar, exista un tanto más de descentralización. Es decir, que alguien de, no sé, Petén tenga que viajar hasta Ciudad de Guatemala, sino que exista regionalización de la administración de justicia. Pero por otro lado, ayuda precisamente a que no exista una carga, una sobrecarga en los juzgados. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, juzgados o jueces penales, algunos de la región central, aquí en Guatemala, algunos otros que tienen jurisdicción y competencia en Petén, otros que tendrán, por ejemplo, en Zacatepeques, y naturalmente eso coadyuva a que la administración de justicia sea más eficiente y más cercana al ciudadano. Por otro lado, la competencia también se va a distribuir atendiendo a la materia. Y aquí ya lo hablábamos, ¿verdad? Las diferentes ramas del derecho, puede ser civil, puede ser laboral, puede ser penal, puede ser contencioso administrativo, es decir, dependiendo de
la especialidad para la cual se evalúe al juzgado. Por el grado, ya hemos hablado de las instancias. En todo proceso únicamente pueden existir pues 2 instancias, que ya lo analizamos en la clase pasada. Y recordarán ustedes que en la ley del organismo judicial también se establece que en todo proceso únicamente pueden haber 2 instancias, que ya hemos hablado. La primera instancia es aquella donde se conoce por primera vez una causa, se desarrolla un proceso a fin de alcanzar una resolución, ¿sí? Resolución que puede ser positiva, puede ser negativa, eso ya no nos importa. Y una segunda instancia que va a conocer cualquier impugnación sobre la resolución obtenida en primera instancia, ¿sí? Importante, porque vamos a tener juzgadores o vamos a tener jueces o magistraturas que van a conocer ciertas cuestiones exclusivamente en segunda instancia. Y importante también decirlo, la competencia por la cuantía, es decir, el monto sobre el cual versa el litigio, que en muchas situaciones esto pues se apega precisamente a lo que la Corte Suprema de Justicia determine a través de diversos acuerdos propios de la misma. Por el turno, vamos a tener algunos que son de turno, juzgados de turno, que van a tener 24 horas al día y que van a tener de alguna forma ese alcance de cobertura ante cualquier emergencia o situación en la región donde se ubiquen. Y por último vamos a tener aquella competencia que se va a distribuir por la seguridad de la prisión, ¿verdad? Y naturalmente aquí vamos a ver a esos juzgados de mayor y menor riesgo. Vamos a tener juzgados de mayor riesgo en donde existe un tribunal que resuelve y que sus condiciones, pues estratégicamente posicionado y de alguna forma estratégicamente preparados también los jueces para resolver asuntos de alto impacto. Y aquí precisamente los juzgados de mayor riesgo son aquellos que conocen cuestiones de impacto relevante en la sociedad. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, cuando en noticias surgen conflictos políticos, por ejemplo, son los juzgados de mayor riesgo quienes conocen precisamente esas causas. Para quienes tal vez estuvieron pendientes de las audiencias que transmitían en el 2015, por ejemplo, en nuestros canales nacionales, cuando hacían referencia al caso La Línea, por ejemplo, fue un tema que se trató, dada la importancia, en primer lugar, de la situación, ¿verdad? Porque era un tema al erario público de alta relevancia, pero también dadas las personalidades que estaban involucradas en este proceso, una vicepresidente, un presidente de la República, naturalmente requerían un trato importante y especial respecto al riesgo que pueden correr y que pueden significar para el lugar en donde se encuentran. Entonces, los juzgados de mayor riesgo tienen situaciones que por su temática son sumamente importantes y generan riesgo, y naturalmente por las personas que están involucradas en el proceso también generan riesgo y son de relevancia en la sociedad. Y los de menor riesgo, que son aquellos que conocen situaciones que no tienen un impacto tan fuerte, pero también que pues atienden a personas ordinarias como ustedes o como yo. Muy bien, para terminar la clase de hoy, creo que acá nos vamos a quedar por temas de tiempo. Vamos a hablar acerca de 2 cuestiones importantes que me parece que ya las hemos ido conversando en el desarrollo de la clase, pero que es importante que tengamos definiciones propias y que podamos tener esta buena referencia. Entonces, vamos a hablar, ya hemos hablado de quién ejerce jurisdicción, que es quien imparte justicia, pero en muchas ocasiones nos confundimos, ¿verdad? Porque el órgano jurisdiccional tiene mucha gente adentro para alcanzar su fin. Imagínense, tiene naturalmente a las partes que comparecen, tienen a los abogados, tienen a aquellos que puedan ser querellantes adhesivos.
puede en algún momento tener también involucrado y naturalmente al secretario del juzgado, el comisario del juzgado. Vamos a tener al juez o al tribunal, dependiendo de cómo esté integrado ese órgano jurisdiccional. Hay tantas personas dentro que debemos aprender cuál es el nombre o el concepto y la función de cada uno de ellos para poder determinar que en ese universo de personas solo una parte, por decirlo de alguna forma, perdón, un sujeto, pues va a tener esa calidad de ejercer jurisdicción. Entonces, vamos a hablar de las partes y de los sujetos procesales. Y es que cuando hablamos de partes y sujetos procesales, vamos a hablar de personas que van a tener capacidad y que van a tener legitimación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, personas que van a tener una aptitud, es decir, que son aptas precisamente para ciertas cuestiones, para ejercer defensa, por ejemplo, como el abogado, o para ser juzgador, para ser un juez, como aquella persona que se ha preparado para ello, o bien para ser comisario o para ser secretario de juzgado, porque también se ha preparado para ello. Es decir, tiene ciertas características propias que le hacen apto para estar dentro de ese órgano jurisdiccional. Pero también vamos a tener a esas personas que tienen legitimación. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen pertinencia, es decir, que pertenecen precisamente a una determinada situación, es decir, que formaron parte de una causa o que jurídicamente están vinculados a estar dentro de ese órgano jurisdiccional. Entonces, vamos a entender en primer lugar, de alguna forma, a las partes procesales. Y luego vamos a entender a los sujetos procesales. Tal vez para efectos de no perder la secuencia de la conversación, me gustaría mucho que la misma persona que nos ayudó con la lectura hace un momento, nos ayude con la lectura de este cuadro que estoy señalando, que hace referencia a las partes procesales. Gracias, licenciada. Gracias. Partes y sujetos procesales, personas, capacidad, aptitud y legitimación, pertinencia. Forman parte de la relación jurídica. Sujeto activo es el actor, sujeto pasivo, receptor. Muy bien, ahí estamos, muchas gracias. Bien, en este recuadro hacemos referencia a las partes procesales. Fíjense que aquí no se los puse, pero se los voy a poner. ¿Sí? Entonces, ¿quién es parte procesal? Como bien lo dijo la compañera hace un momento, forman parte de la relación jurídica, es decir, aquellas personas que tienen una capacidad y que son legítimas y para formar parte de una relación jurídica. Recordemos que la relación jurídica surge precisamente de alguna situación que se esté dirimiendo entre dos personas. Es decir, las partes procesales van a ser el sujeto activo, es decir, quien va y acude a los órganos jurisdiccionales con una acción, y el sujeto pasivo, quien recibe de alguna forma las actuaciones del sujeto activo y quien recibe al órgano jurisdiccional y quien debe defenderse, ¿verdad? Entonces, las partes procesales van a ser aquellas que forman parte de una relación jurídica y que tienen de alguna forma algo que defender dentro de un proceso. En el caso del sujeto activo, defenderá su postura respecto a lo que esté reclamando, ¿verdad? Va a defender sus intereses. Y en el caso del sujeto pasivo, pues va a defender su postura también y naturalmente va a defenderse de las acusaciones que esté recibiendo. Entonces, cuando hablamos acerca de las partes procesales, vamos a hacer referencia siempre al sujeto activo y al sujeto pasivo. Pero ahora debemos entender al sujeto procesal. Y acá yo se los voy a leer para efectos de rapidez. El sujeto procesal pues va a ser aquel sujeto, aquella persona con aptitud, con cierta pertinencia, que interviene en el trámite de dicho proceso. Es decir, la intervención de esta persona
es sumamente fundamental para que su proceso se lleve a cabo. Y por eso es que hablamos de que tienen aptitudes, ¿verdad? Son personas que tienen capacidad, que tienen aptitudes porque se han preparado. ¿Será que un ingeniero puede ser juez? No, ¿verdad? ¿Será que un empresario, será que un administrador de empresas, un contador público y auditor puede ser juez? No, ¿verdad? Ya ustedes en su trabajo de síntesis en la ley del organismo judicial pudieron ver los requisitos para ser juez. Hace unos días que estuvimos en clase presencial vimos los requisitos para ser magistrados, por ejemplo, y todos requieren de una preparación específica que es la abogacía y el notariado, ¿sí? Ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios. Y por esa situación entendemos que no puede ser cualquier persona. Para empezar, estas personas tienen capacidad, tienen una aptitud, en este caso académica y naturalmente de edad, de experiencia, entre otras situaciones. Y tienen una legitimación. ¿Por qué? Porque han sido entrenados y nombrados por la Corte Suprema de Justicia para ejercer su papel. En este caso, el juez o el tribunal es un sujeto procesal. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si llega a un órgano jurisdiccional y no hay quien imparta justicia, van a solucionar su problema? Yo creo que todos están diciendo no, ¿verdad? Sí, y es así, ¿verdad? No se puede. Entonces, la intervención de esta persona, si bien el juez no se va a beneficiar si un sujeto activo le es asistido un derecho o no. O sea, el juez va a resolver y su vida va a seguir igual. Sin embargo, el papel fundamental del juez es precisamente entrar a resolver. Y si él no existiera o el tribunal no existiera, el problema no se puede resolver. Me voy a adelantar acá, por ejemplo, la defensa. En derecho, jurídicamente hablando, todos debemos tener un abogado que nos asista y nos auxilie, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en el ámbito mercantil o civil, todos los memoriales, dice el artículo 52 del código que hace referencia al procesal civil y mercantil, el 107, el decreto ley 107, pues hace referencia a que todo memorial debe ir timbrado y debe ir auxiliado por un profesional del derecho. Es decir, la defensa es necesariamente alguien, un sujeto, que cumple con ciertas aptitudes y que tiene legitimación. Es legítimo de estar ahí porque naturalmente ha sido acreditado a través de su cliente para que lo represente. Y entendemos pues que el abogado de igual forma, ¿verdad? El abogado va a cobrar sus honorarios, el abogado va a agotar todo el proceso. Sin embargo, la vida particular del abogado va a seguir siendo la misma, indistintamente del resultado de lo que se esté discutiendo. Entonces, de ahí la importancia de que el sujeto procesal, si bien no se beneficia en lo que se resuelva dentro de un órgano jurisdiccional, sí es necesario para cumplir un papel determinante en la defensa o en la resolución de una situación ante un órgano jurisdiccional. Podemos hablar de otro sujeto procesal como es el fiscal. La fiscalía, por ejemplo, en el desarrollo de un proceso penal, es de suma importancia porque ejerce el papel acusatorio, ¿verdad? Aporta pruebas, aporta en muchas ocasiones, pues, elementos importantes para resolver un determinado caso. La fiscalía representa los intereses del Estado y, naturalmente, deberá en algún momento tener aptitud, porque no cualquiera puede ser fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, deberá ser legítimo porque deberá estar acreditado como corresponde, deberá pertenecer a una fiscalía que se vincule realmente con la temática que se está tratando, entre otros temas. E incluso los terceros interesados son sujetos procesales, porque intervienen en una presión social para resolver una determinada situación, aunque en muchas ocasiones esos terceros interesados
no reciban ningún beneficio a la sentencia. Y los terceros interesados surgen mucho en cuestiones socialmente visibles, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, en un tema socialmente visible y que se me viene aquí ahorita rápido a la mente, en los casos de violencia contra la mujer, por ejemplo. Hay muchas asociaciones que velan por los derechos de las mujeres, sin ir tan lejos, la asociación Minamac, por ejemplo. Ellos han sido terceros interesados, se han adherido a diversos procesos en los cuales han habido mujeres que han sufrido vejámenes, ¿verdad? O violencia en cualquiera de sus formas, y que de alguna manera apoyan precisamente porque es el sentir de la fundación y porque de alguna forma dan seguimiento a la víctima. Y por eso, pues, se querellan en algún momento como querellantes adhesivos, valga la redundancia, o como terceros interesados. Pudiéramos seguir hablando. Yo les hablaría, por ejemplo, del comisario o del oficial de un órgano jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, ¿verdad? Pero que su trabajo es importante, por ejemplo, para llevar un orden en el órgano jurisdiccional, en el juzgado o en la sala, y que su expediente pueda ser de fácil ubicación, que su expediente, por ejemplo, pueda ser digitalizado y no se pierda con el tiempo. Un papel sumamente importante de otro sujeto procesal, el secretario del juzgado, ¿verdad? Que en algún momento es quien lleva ese orden escrito de todo lo que se habla en las audiencias. Imagínense que solo llegáramos a las audiencias y hablar y quién escribe. Imagínense eso. Se pierde en el tiempo, se pierde al calor de la discusión. Entonces, sí es importante que recordemos, pues, que tanto las partes como los sujetos procesales van a ser personas con capacidad y legitimación, pero que tienen funciones distintas. En tanto, las partes procesales forman o están inmersos en la relación jurídica, es decir, tu vida y se ve afectada respecto a lo que se resuelva en ese órgano jurisdiccional, el sujeto procesal únicamente interviene en el trámite de dicho proceso y naturalmente se ve materializado de distintas formas, pero interviene por un rol meramente profesional, más no se ve afectada, se ve afectado directamente en lo que suceda dentro de ese proceso jurisdiccional. Voy a corregirles acá esto para que quede más claro. Ok, en las partes procesales, pues ellos están inmersos en la relación jurídica, en tanto que los sujetos procesales, se los voy a poner acá más claro, únicamente intervienen en el trámite, ¿sí? Se los pongo acá para que por favor puedan tomar su captura de pantalla si desean, y se los pongo aquí más claro para que no nos perdamos. Hay tres figuras importantes que se apegan a este tema y que vamos a analizar precisamente en este momento. La primera es la representación procesal. Y aquí me gustaría que alguien nos ayude también con la lectura, por favor, con lo que voy a tener subrayado en gris. Con mucho gusto, licenciada. Representación procesal. Quien sea delegado por la ley o mediante acto jurídico válido. Ejemplo, civil, menores de edad, mercantil, administrador único. ¿Hasta ahí, licenciada? No siga, no vi la parte abajo. Y representante legal. Administrador único y representante legal. Persona de derecho público. Muy bien, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de la representación procesal, vamos a hablar de aquella persona que sea delegada por la ley o mediante un acto jurídico válido, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones sucede,
y esta parte de representación procesal se apega y afecta a las partes procesales. Sucede que en muchas ocasiones las partes procesales no pueden asistir, por ejemplo, a una determinada audiencia de un proceso jurisdiccional. Entonces, en algún momento deben delegar a través de algún acto jurídico válido a una persona para que asista en su representación, ¿sí? Pero ¿por qué hablamos de un acto jurídico válido? Porque no es nada más de decir, mira, sutanito, fíjate que no voy a poder ir a mi audiencia, hazme favor y anda, ¿sí? No es así. Por eso es que hablamos acerca de que debe haber un acto jurídico válido, es decir, un nombramiento dependiendo de la situación que se vaya a dirimir y naturalmente a través de ese nombramiento esa persona puede asistir. Si yo soy, por ejemplo, socia en una empresa, en una SA, por ejemplo, una sociedad anónima en donde habemos 20 socios y necesitamos que alguien vaya a evacuar una audiencia, por ejemplo, en donde nos están demandando en el ámbito laboral, puede suceder, no vamos a ir los 20 socios, ¿verdad? Para eso vamos a realizar un acto jurídicamente válido en el cual vamos a nombrar a un administrador único, por ejemplo, para que vaya y nos representen nuestros intereses. Pero previo a que él vaya al juzgado o vaya al lugar a donde tenga que ir a representarnos, debemos de dejar constancia de ese acto jurídico válido. Y naturalmente ese acto jurídico válido va a ir cambiando, ¿verdad? Si estoy en el ámbito procesal civil, pues vamos a hacerlo a través de un acta en la cual delegamos a cierta persona por nuestra mayoría de votación y atendiendo a nuestros estatutos para que esa persona nos represente. Pero, por ejemplo, si yo estuviera en el ámbito administrativo, voy a hacer esa delegación a través de una resolución y así sucesivamente. El punto es el siguiente. Cuando deban ustedes asesorar o asistir a cualquiera de sus clientes en algún momento, partes procesales, para efecto de una representación, siempre deben buscar el acto jurídico válido. Y eso dependerá del acto del derecho en el que ustedes se estén desarrollando. Pero en muchas ocasiones la misma ley ya determina quién debe representar cuando alguien falta. Y yo les pongo un ejemplo. Lo más común es el menor de edad, por ejemplo. Cuando existe un menor de edad, el menor de edad en algún momento puede ser sujeto de una herencia, por ejemplo, quizá alguien que lo quiso mucho, lo dejó en un testamento, pero el menor de edad no tiene ni las capacidades ni el entendimiento para poder inmiscuirse en esa situación. Bueno, la ley le asiste precisamente a los padres del menor de edad esa facultad de representarlo en el mundo jurídico. Por eso la importancia de que en algún momento el padre o la madre pues no necesite un acta, nada, para determinar que debe representar al menor, sino que es un derecho que ya le asiste, más que probar que jurídicamente pues sí es el padre o la madre de ese menor. Entonces, en ejemplos hablamos, en el ámbito civil, el menor de edad. Es un buen ejemplo de cómo la ley ya delega la representación en alguien, que son los padres. En el ámbito mercantil, pues debe haber un acto jurídico válido, que es el nombramiento de administrador único o de representante legal, según corresponda, ¿verdad? Y en las personas de derecho público, pues en algún momento a través de escrituras públicas o resoluciones. Todo dependerá del ámbito específico del derecho en el que estemos. Vamos con el siguiente tema, que es una figura importante, que es el litis consorcio, que también afecta en muchas situaciones a las partes procesales. Si pudiera nuevamente la compañera con la lectura, se lo voy a agradecer bastante. Mucho gusto, licenciada. Gracias. Litis consorcio. Hecho procesal en el cual se presentan al proceso varios sujetos de derecho a reclamar sus pretensiones, activa o pasivamente. Muy bien, muchas gracias.
Bien, cuando hablamos acá de pretensiones, recordemos que hablamos acerca de esas peticiones, ¿verdad? De esos intereses que estamos buscando en un proceso jurídico. Entonces, el litis consorcio es una situación procesal en donde pues hay varias personas, varios sujetos de derecho que desean reclamar un determinado derecho o reclamar una situación que de alguna forma les ha afectado y que tienen peticiones que hacer. La figura del litis consorcio, pues lo vemos reflejado mucho más en el ámbito mercantil y sucede en muchas ocasiones cuando surge de alguna forma alguna problemática a nivel de cámaras, a nivel de ciertos grupos gremiales, a nivel empresarial, que sufren de algunos problemas o algunas situaciones y que se ven obligados precisamente a acudir a los órganos jurisdiccionales colectivamente. ¿A qué me refiero con esto? A iniciar acciones, por ejemplo, de cualquier tipo en relación a una determinada figura. Y yo tal vez aquí lo traigo a un tema más actual. Vean, al día de hoy, por ejemplo, hay una ley que se discute en el Congreso, que es la famosa ley de competencia, que es, según quienes la apoyan, es una ley que va a coadyuvar a que pues los monopolios en el país se acaben. El tema de monopolios ha sido un tema que por demás se ha hablado en el país, está presente y lamentablemente pues sigue dando problemas, ¿verdad? Puede suceder, y por eso traigo ese ejemplo, que en algún momento ciertas cámaras empresariales se vean amenazadas por esos monopolios y que en muchas ocasiones esas cámaras empresariales se vean obligadas a iniciar acciones precisamente en contra de quienes ejercen el monopolio y les amedrentan, ¿verdad? Cuando eso sucede, todas las instituciones o las empresas que forman parte de esa gremial acuden precisamente bajo la representación de alguna, de la gremial como tal, a reclamar sus derechos, a manifestar que están siendo víctimas de amedrentaje o quizá de vulneración en sus precios o en su actividad comercial como consecuencia de un monopolio. Bien, esta situación puede darse, y yo les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que en Guatemala tenemos una cámara de la construcción, ¿verdad? Una cámara que aglutina a todos los proveedores de construcción a nivel nacional, ¿verdad? Hablamos entonces de aquellos proveedores que no solamente ofrecen materiales, sino que también ofrecen servicios de construcción a un nivel de alta gerencia. Bueno, estas personas en muchas ocasiones, a través de sus gremiales, se manifiestan e inician ciertos procesos en defensa de sus agremiados. El litis consorcio precisamente nos lleva a esos litigios plurales, es decir, en donde si bien comparece una cámara gremial que tiene una representación legal, hace referencia y naturalmente aglutina a 15 o 20 empresas que se dedican al mismo giro, ¿sí? Miren, licenciada, a veces los de las cámaras son los del monopolio, ¿verdad? Algunos me dirán es subjetivo, ¿verdad? Porque dependerá de la situación que se esté analizando. Pero un buen ejemplo de la figura del litis consorcio es eso. Cuando los agremiados acuden a través precisamente de su cámara o bien del sindicato que les representa para hacer ver, hacer notar necesidades colectivas. Es decir, no es un problema que sufre solo un empresario en la construcción, sino que tal vez de 50 agremiados hay 40 que lo sufren. Es un problema que si bien la representación está ejercida por la Cámara, es decir, por quien figura con el nombre de Cámara de la Construcción de Guatemala, el problema no le afecta a una persona, sino que le afecta a 40 de sus 100 agremiados, por ejemplo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque, bueno, estas son las diferentes modalidades en que podemos ver a los sujetos procesales. No siempre va a ser solo una persona el sujeto activo. En muchas ocasiones el sujeto activo puede ser alguien ejerciendo una representación procesal
o un litisconsorcio, un grupo de personas que colectivamente han decidido accionar. Y no siempre el sujeto pasivo va a ser una persona. Puede ser una persona que no sea como tal la interesada, sino quien ejerce su representación, y en algunas otras ocasiones puede ser un colectivo, ¿sí? Estas serían las dos modalidades más importantes en las cuales podemos ver reflejado a las partes procesales, al sujeto activo y al sujeto pasivo. Bien, vamos a ver tres definiciones importantísimas y que con esto pues ya casi agotamos nuestro programa de curso. La acción, la pretensión y la excepción. ¿Y por qué las ponemos en un cuadro? Fíjense ustedes que estas definiciones las ponemos en un cuadro porque se relacionan una con la otra. Y precisamente estas tres figuras procesales forman parte dentro del proceso jurídico. Cuando hablamos de la acción, hablamos de esa facultad que tiene toda persona para judicializar una pretensión, ¿sí? Y recordemos que cuando yo hablo de una pretensión, pues hablo del objetivo que busco satisfacer, mis intereses. Yo puedo tener una pretensión en la vía conciliatoria, ¿sí? Mi pretensión es que por favor me paguen 100 quetzales que me deben. Pero como no hay consensos, como no se logra nada por la vía conciliatoria, tengo un derecho, que es el derecho de acción, y es elevar ese problema al órgano jurisdiccional. Por eso se dice que es la facultad de judicializar una pretensión, es decir, sacarla de la conciliación y esa petición elevarla a lo judicial. Si bien, como bien lo dice nuestra definición, el poder jurídico que tiene todo sujeto, así puede definirse también, vean qué bonito, es un poder, el poder que todos ustedes y yo tenemos en el ámbito jurídico, precisamente de acudir a un órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de lo que yo quiero, es decir, de una pretensión. Por eso es que hablamos que la naturaleza jurídica de la acción es procesal, que de alguna forma es la vía a través de la cual abrimos la puerta para entrar a un proceso jurisdiccional. Si queremos entrar a la vida procesal en el ámbito del derecho, solamente necesitamos ejercer nuestro derecho de acción. Y como lo dijimos hace un momento, la pretensión va de la mano, porque yo no puedo ejercer una acción ante un órgano jurisdiccional si no tengo algo que pedir, es decir, si no tengo una pretensión. Entonces, cuando hablo de la pretensión, hablo acerca de ese objetivo que busco satisfacer, que tiene ciertos elementos, ¿verdad? El primer elemento que yo les diría es el elemento de legitimidad, ¿sí? Ese elemento nos hace referencia precisamente a que yo no puedo iniciar una acción por una pretensión de mi vecino, por una pretensión de mi primo. La pretensión debe ser legítima y por eso es que hablamos de que un elemento de la pretensión es que el sujeto debe ser legítimo, debe haber legitimidad en el sujeto. Es decir, debe ser algo que me afecte a mí y sobre lo cual yo sea titular de un derecho. ¿Por qué? Porque si yo inicio una acción por una pretensión de mi primo, de mi prima, así yo los quiera mucho, en estricto sentido de derecho, será rechazada in limine mi petición, ¿verdad? Entonces, el primer elemento de la pretensión, es decir, ese objetivo que busco satisfacer, ese interés, debe ser legítimo, me debe afectar a mí y yo debo ser titular de ese derecho. El segundo elemento es un elemento que hace referencia al objeto, es decir, que lo que yo busque o el objetivo que busque alcanzar sea posible, sea idóneo y sea causal. Vamos a hablar de esas tres palabras importantes. Que sea posible, bueno, que realmente sea una pretensión, que sea una solicitud, que esté dentro del marco de la realidad, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo voy, por ejemplo, en un proceso, como siempre lo tomamos lo más simple, ¿verdad? Un proceso, por ejemplo, de asistencia en alimentos, ¿sí? El menor no tiene alimentos porque su padre incumple. Pero yo como madre estoy solicitando una pretensión en la cual
pues al menor se le cubra un colegio en zona 15, se le cubran clases de karate, se le cubra cada cierto tiempo, pues ciertos lujos, ¿verdad? Que salen, por ejemplo, de la realidad del padre, ¿verdad? Puede ser que el padre tenga una profesión modesta, en la cual pues dependa de muchas situaciones económicas y no tenga la capacidad económica para satisfacer tal pretensión. Bueno, es una pretensión que se sale fuera de lo posible, ¿verdad? El derecho siempre debe ser equilibrado. Recordemos que uno de los principios del derecho es la justicia. Y la justicia es atinada y certera. Y nos dice dar a cada cual lo que se merece. Lo que se merece dentro del ámbito de las posibilidades. O bien, ¿qué sucedería si yo pido entonces que el menor viaje cada cierto tiempo junto conmigo a un determinado lugar? No hay posibilidad. O que yo pida, por ejemplo, cuestiones ya irreales, en las cuales yo pida, bueno, además de los alimentos, que se le cambie el color de ojos al menor. Vean, yo sé que para ustedes puede ser ilógico lo que les estoy diciendo, pero allá afuera, en la vida ordinaria, vamos a tener personas que sí hacen ese tipo de peticiones. Por eso la importancia de que el abogado conozca el derecho procesal y pueda asistir correctamente a su cliente o a su clienta para enseñarle qué puede pedir y qué no puede pedir. Entonces, el objeto que se está pretendiendo debe ser en primer lugar posible, ¿verdad? Debe ser realista. Y por otro lado, debe ser idóneo. ¿Eso qué quiere decir? Que sea apegado a la necesidad que se está manifestando. Es decir, si yo vuelvo al ejemplo del proceso jurisdiccional que se inicia por alimentos. Estoy reclamando una pensión de alimentos, porque el niño tiene 5 años, ya va a empezar a ir al kinder y necesita naturalmente que alguien ayude a sufragar los gastos. A mí no me alcanza y el padre no da nada. Eso es legítimo, eso es posible. Pero ¿qué sucede si yo expongo esa situación ante el juez? Pero mi petición es otra. Mi petición es que por favor el padre me construya un negocio. Que el padre por favor me satisfaga en otras situaciones. Ejemplo, no sé, pudiéramos hablar o pedirle al padre viajes, que me dé 10 viajes al mes. ¿Eso tendrá algo que ver con los alimentos del menor? ¿Es esencial para que ese menor viva? Creo que no, ¿verdad? Hay falta de idoneidad. O que yo le pida al padre un vehículo, 2 aviones. Tal vez tiene la capacidad, pero eso es indispensable para que el menor viva. Eso forma parte de su educación. Yo sé que muchos van a decir que no, ¿verdad? No tiene sentido. Bueno, esa es parte de la evaluación que ustedes deben hacer al momento de realizar un memorial o bien una querella para su cliente, ¿verdad? Que lo que su cliente esté pidiendo sea posible, sea idóneo, es decir, que sea adecuado a lo que estoy pidiendo. ¿Qué sí es idóneo? Bueno, es idóneo pedir, por ejemplo, una dotación en efectivo o física que sufraga, por ejemplo, las necesidades educativas del menor, las necesidades de recreación en la medida de lo posible, las necesidades propias, por ejemplo, del menor respecto a su comida, respecto también a pues el proceso educativo que vaya a iniciar y sucesivamente. Eso sí es idóneo porque se apega al concepto de alimentos. Pero no puedo yo reclamar alimentos y pedir conciertos, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces la pretensión debe ser posible, debe estar dentro del ánimo o el ámbito de las posibilidades humanas, debe ser idónea, es decir, debe ser apegada a la situación que estamos exponiendo y luego debe ser causal, es decir, yo no puedo decirles, por ejemplo, estoy pidiendo 10 conciertos al mes, que el padre pague 10 conciertos al mes, porque la madre necesita estar relajada para cuidar al menor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso realmente es manipulación, porque entonces estamos pidiendo algo para la madre que es la que cuida al menor, cuando en realidad no es así. Debe ser algo que afecte y que beneficie a la causa. Y la causa aquí no es la madre, la causa es el menor.
y su necesidad de alimentos, ¿sí? Entonces, debe ser causal porque debe ser algo que afecte a la causa y que solucione la causa. Por eso ustedes, como abogadas y abogados, deben saber cuál es la causa que van a plantear en su relación de hechos en su memorial, que ya en el 7º semestre ustedes van a aprender a redactar memoriales. Y hay una parte al final del memorial de las peticiones. Allí es donde ustedes hacen saber su pretensión al juez. Allí es donde ustedes deben precisamente empalmar o encuadrar precisamente la posibilidad, es decir, que esté dentro del ámbito de lo real, la idoneidad, es decir, que vaya y afecte realmente la situación que se está exponiendo y que sea causal, es decir, que solucione la causa que está motivando el litigio. El siguiente elemento de la pretensión es el lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe haber un órgano competente para que lo conozca, ¿sí? Si mi pretensión es plata, si mi pretensión es dinero por causa de un negocio mercantil, pues naturalmente debo estar atendiendo a la cuantía del negocio mercantil, ¿verdad? En la competencia propia de esa cuantía. Si, por ejemplo, yo estoy en el ámbito civil, ya saliéndonos un poco del tema de plata, ¿verdad? En el ámbito civil, y voy e interpongo mi acción en el ámbito penal, en un juzgado penal, pues naturalmente no va a proceder, ¿verdad? Entonces, siempre el lugar de la pretensión tiene que ver con el lugar en el cual iniciemos el proceso, ¿sí? Si mi pretensión se da en el ámbito procesal civil, pues debo acudir a una competencia civil. Si mi pretensión se da en un ámbito laboral, pues debo acudir a un juzgado laboral. Entonces, en el tema del lugar es únicamente apegarnos a la competencia del ámbito en el que se desarrolle mi petición. El tiempo debe atender los plazos. Vean, hay ciertas pretensiones que prescriben y el término prescribir significa dejar de tener efecto para su reclamo. Y yo les pongo un ejemplo, el ámbito laboral. En el ámbito laboral, por ejemplo, si ustedes se retiran de una entidad de trabajar, tienen 30 días hábiles a partir de su despido o de su renuncia para reclamar aquellas prestaciones que no les hayan sido otorgadas. ¿Qué sucede si pasan esos 30 días hábiles? Ha prescrito la obligación y el derecho, en el caso de ustedes, de reclamarlas. Aunque vayan a un órgano jurisdiccional laboral o a la Inspección General de Trabajo, por ejemplo, a requerirlas, será por gusto, porque el derecho ya ha prescrito. Entonces, también al momento de ver la pretensión debemos revisar en ley si eso no ha prescrito, es decir, si en el tiempo no se ha perdido su vigencia para ser reclamado. Y por último, la forma, es decir, debe ir acorde a la naturaleza del proceso. Aquí lo voy a componer. Debe ir acorde a la naturaleza del proceso. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues específicamente que la pretensión debe ir muy apegada a la naturaleza del proceso en el que nos estemos desarrollando. Si yo estoy, por ejemplo, en el ámbito penal, pues mi pretensión no solamente debe ir orientada a restituir un derecho. Recordemos que el ámbito penal tiene un ámbito de restitución de derechos, pero también de castigo. Entonces, debe pedirse lo mismo. La pretensión debe ir apegada precisamente a los formalismos que establezca la ley propia. Si yo, por ejemplo, estoy en el ámbito civil y conozco que el ámbito civil sobresale por su formalismo y naturalmente porque no siempre vincula al ámbito penal, pues yo voy a pedir que se cumpla una obligación, que se ponga orden en un negocio jurídico, más no voy a pedir años de cárcel porque sé, por ejemplo, que el juez civil no tiene competencia para ello. Es decir, pedir acorde a la naturaleza del proceso que estemos llevando. Si yo estoy en el ámbito penal, naturalmente puedo pedir un castigo. Si yo estoy en el ámbito civil, lo único que puedo pedir así más fuerte, quizá, y apegado a derecho, pudiera ser daños y perjuicios, ¿verdad? Pero no puedo pedir más. Entonces, es un análisis y un balance que ustedes como abogadas y abogados deben hacer
precisamente hacia sus clientes. Bien, vamos a quedarnos acá por temas de tiempo. Creo que me pasé unos minutos, pero considero que es importante para poder avanzar en lo que nos queda del programa. Nos estamos saludando entonces el próximo día miércoles a las 17:30, por favor, para poder terminar pues tranquilos nuestro programa. Ahora, con sus notas, vean, si alguien necesita revisión de examen, vamos a estarla dando el mismo día miércoles, después de clases. Entonces, por favor, yo les pediría que pues agotemos el proceso que corresponde y el miércoles ya tenemos las revisiones. Solo me hacen favor y le escriben a Alejandra, le copian su nota, ¿verdad? Con el sello de recibido que corresponde y pues trabajamos sus revisiones. En segundo lugar, si a alguien no le aparece nota, por favor, con toda la confianza, puede escribir a través de Alejandra y ella revisa, nos ayuda a ella a verificar qué pasó y se ubica su examen. Siempre que usted se haya hecho su examen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar con dudas, preguntas, por favor, pueden levantar la mano y tomar la palabra. Julio Menéndez, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Solo con una pregunta. Dígame. Cuando usted hablaba sobre la cantidad de tiempo que te toma 30 días para poder presentarse ante la Inspección General de Trabajo, ¿esos son 30 días corridos o 30 días hábiles? Hábiles. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces nos estaremos saludando el próximo día miércoles y atentos, por favor, a cualquier comunicación que pueda surgir durante la semana. Les deseo una buena noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Astrid.